Cuando queráis. Bueno, ahora vamos a intentar explicaros un poco cómo qué es una decisión de un registro de decisiones de arquitectura, cómo se crean, qué es en sí, para qué sirven, para que en este poco tiempo que tenemos podáis saber en la mayor medida qué es un ADR. Estos son los 4 puntos que vamos a tratar. Creo que están bien ordenados para que antes de deciros cómo crearlos, sepáis un poco para qué sirven y cómo son. Y bueno, voy a empezar yo explicando qué son los ADRs y para qué queremos crear uno. Y mi compañero Alex va a explicaros cuándo crearlos y cómo crearlos. Cambia de diapositiva. Vale, bueno. Un ADR, como su nombre indica, es un registro de una decisión tomada, de una decisión arquitectónica tomada. En este documento vamos a escribir el contexto de esta decisión y las consecuencias que tuvo en el desarrollo de nuestra aplicación. Como pongo ahí, un conjunto de R se denomina un ADL, un log de muchas decisiones arquitectónicas, y básicamente es eso, es un documento el cual nos va a ayudar a llevar un registro de nuestras decisiones arquitectónicas. Voy a explicar ahora el por qué deberíamos tener uno, porque simplemente diciendo esto es una documentación más. Como pongo aquí, ¿qué pasaría si un nuevo integrante llega a un equipo de desarrollo? Pues a nuestro punto de vista, simplificándolo mucho, tendría dos opciones. Tendríamos nosotros dos opciones. Una que sería explicarle las cosas, decirle, bueno, esto es así, tomamos esta decisión por X razones, nos llevó a esto. ¿Qué pasaría con esto? Que gran parte si es un proyecto largo, gran parte de nuestras decisiones no las vamos a recordar, vamos a decirle un poco por alto todo lo que sabíamos de aquella, y puede que digamos que lo hacíamos por este motivo y nos equivoquemos, o que digamos que lo hacíamos por este motivo y nos olvidemos de decirle que teníamos este otro motivo que era igual de importante. Además de eso, también lo podemos dejar a que se busque la vida, que no hay que explicar por qué es una mala decisión. Básicamente frustraría a nuestro compañero y le dejaría poco margen a la hora de desarrollar la aplicación con nosotros. Cambia diapositiva. Vale. Cuando tenemos este compañero, si no entiende muy bien el proyecto porque no se lo explicamos bien, porque ni siquiera se lo explicamos, siendo alguien que tiene poco conocimiento sobre el entorno de trabajo y el proyecto en sí, tendría dos opciones. Una sería aceptar las decisiones establecidas, y la otra es realizar cambios. Pongo aquí que las dos son igual de malas, aunque realizar un cambio de decisiones en la decisión puede estar mejor en algunos casos. Por ejemplo, cuando una decisión debe ser revisada, por ejemplo, tuvimos una decisión al principio del proyecto que lo hicimos así por esto. Si llega un nuevo compañero y dice, esto se podría hacer mejor, de esta manera se propone y se ve que fue mejor en sí, pues mejoraría el proyecto y al final sería una buena opción. Pero el caso es que si no tenemos documentación de esa decisión, no sabemos en qué afecta, realizar un cambio en el proyecto equivaldría a un riesgo muy grande a la hora de
jorobar partes de nuestro proyecto que no sabríamos arreglar. Por eso digo que son igual de malas, porque aceptar las decisiones establecidas tiene el matiz malo de que si voy aceptando sin entender muy bien las decisiones que se tomaron, sin saber el contexto, lo que conllevó esa decisión, vamos a tener un embrollo en la cabeza de, vale, acepto esto, pero es que si cambio esto, ¿qué pasará? Este trozo, ¿qué hace con este? Básicamente tenemos un embrollo en la cabeza que no sabríamos muy bien cómo trabajar nosotros en ese proyecto. Por eso digo que las dos opciones son igual de malas. Una puede jorobar el proyecto y en la otra nos mete miedo para cambiar el código. Bueno, cambia de diapositiva. Bueno, además de eso, tiene más beneficios. Aquí pongo 3 puntos. Que uno que es que nos va a permitir que si es un proyecto largo, ya con proyectos cortos a veces nos olvidan cosinas del código, porque hicimos esto, porque hicimos lo otro. Llevar una decisión de un record, bueno, no me sale la palabra. Bueno, un registro de las decisiones tomadas nos ayudaría a saber por qué hicimos tal cosa y nos ayudará a editar nuestro código con más comodidad. También en empresas grandes, donde el entorno de trabajo cambia mucho, la organización del proyecto cambia de un equipo a otro, el liderazgo de un equipo a otro. Si tenemos un ADR, esto, bueno, un log de ADRs nos ayudaría mucho a llevar al día el proyecto, al trabajar casi al instante sin tener que investigar mucho. Simplemente tendríamos que leer las decisiones tomadas por el anterior equipo y ponernos a trabajar. Luego, el último punto, que es que alinean a los diferentes equipos de una empresa, quiere decir que que cuando estamos en una empresa hay varios equipos de desarrollo. Entonces, de donde leímos esto, bueno, sacamos la información, era era de la empresa de Spotify, donde ponía el ejemplo de que tenían una empresa en Nueva York y otra en Filadelfia. ¿Qué pasa? Que en Nueva York querían implementar Red Hooks. Vale, ¿ellos qué harían? Bueno, tomarían la decisión de cómo implementarla, cómo hacerlo, investigan qué son los Red Hooks, etc. ¿Qué pasa? Que en Filadelfia ya lo habían hecho. Teniendo un ADR, esto simplemente sería ir al ADR al equipo de Filadelfia, leer cómo lo hicieron, las conclusiones, bueno, lo que es el ADR, entender esa decisión tomada y eliminar mucho esfuerzo del equipo de Nueva York. Estaríamos reduciendo mucho el trabajo y podríamos reutilizar el código de este equipo de desarrollo. Por eso lo de que alinean los equipos. Por mi parte creo que ya está, así que Alex os va a explicar ahora cuándo desarrollar un ADR y cómo desarrollarlo. ¿Se me escucha? Hola. Sí, se escucha. Vale. Sí. Es que yo pongo el micro por si acaso. Vale, sí, voy a explicaros cuándo debemos crear un ADR. Spoiler, siempre. O sea, crear un ADR siempre va a beneficiar nuestra documentación. Ya sea una decisión de relleno, un poco importante, una decisión enorme, que cambie un montón, que sea muy importante, o sea una decisión muy pequeña, debemos crear siempre un ADR. En este esquema que os tengo aquí puesto, más o menos explico esto. ¿Que tenemos un problema? Vale, existe una decisión
perdón, una solución para este problema? Sí. ¿Está documentada? No. Ah, pues entonces hay que escribir una ADR. ¿No existe una solución ya? ¿Se me ocurre una? Sí. ¿Es un cambio grande? Entonces escribimos un RFC. Y si ese RFC concluye en una solución, escribimos una ADR. ¿Que ese cambio no es grande? Pues entonces procedemos directamente a escribir una ADR. Una ADR es eso, siempre nos va a convenir escribir una ADR. Antes de poner a explicar cómo crear una ADR, voy a explicar unas buenas prácticas a llevar a cabo durante la creación. Es importante localizar en el tiempo el ADR, cuando se tomó esa decisión. Es importante también explicar muy bien el por qué tomamos esa decisión. Un ADR no debe ser inmutable. ¿Qué quiere decir esto? Que no debemos cambiar el ADR en el futuro. Si esa decisión se queda obsoleta, por ejemplo, entonces cambiamos el estado de esa decisión a pues, obsoleta o lo que nos lleve. Si, por ejemplo, se reemplaza por otra, debemos enlazar el ADR que la reemplaza. Un ADR debe estar especificado, debe ser para una única decisión. No podemos describir varias decisiones en un mismo ADR. Podemos utilizar plantillas o herramientas que nos faciliten perdón, la creación de estos ADRs. Por ejemplo, aquí os muestro una plantilla. Ya digo, no es la única plantilla que existe. Hay infinitud de plantillas. Podemos seguir, pues, dependiendo de lo que nuestro equipo decida, o sea, lo que decidimos con nuestro equipo, seguiremos una plantilla u otra. Por ejemplo, aquí el título, el estado, la decisión, la fecha, una descripción. Bueno, eso ya hay que ver con el equipo. Aquí tenemos una herramienta desarrollada en Python, concretamente esta. Esta instrucción lo que hace es tú le das un nombre y ya la propia aplicación te lo localiza en un directorio, te lo indexa y solo tienes que rellenar ese ADR. También está muy bien tener unas name conventions, una forma de nombrar los ADRs para todo el equipo. Que el equipo decida, pues por ejemplo, como aquí, pues los ADRs empiezan por ADR, guión, el número de ADR y su nombre. Ya digo que no es la única manera de hacerlo. O sea, cada equipo tiene que llegar a un acuerdo para llevar a cabo la creación de los ADRs. ¿Y ahora cómo crearlo? Bueno, pues en ADR tenemos el título, el estado, el contexto, la decisión y las consecuencias. El título debe ser conciso y muy explicativo. En las menos palabras posibles tenemos que explicar de qué trata nuestro ADR. El estado describe, pues, el estado en el que está el ADR, si está propuesta, la decisión, si está aceptada, si ha sido rechazada, reemplazada, bueno, el estado en el que esté. El contexto es donde explicamos las motivaciones de esa decisión, utilizando el lenguaje natural. Es muy importante esto, porque hay que recordar que el ADR va dirigido a otros equipos o a otras personas. Luego tiene que ser muy fácil de entender, que es el objetivo principal de escribir ADRs, que nuestro proyecto, nuestro código, sea entendible por otras personas. La decisión, que debe ser descrita en voz activa. Y por último, las consecuencias, ya sean buenas o malas. Debemos escribir las consecuencias que tiene nuestra decisión. Y bueno, hasta aquí la presentación. Aquí os dejamos la bibliografía donde hemos sacado la información. Mayormente la hemos sacado de repositorios de GitHub, ejemplos de otra gente que ha hecho pues ADRs. Y si tenéis alguna pregunta, podéis hacerlo.